Buenos días con todos, mi nombre es Yamarco Marcelo Chumbe Campaña, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad UDED. Hoy les hablaré de un tema que he profundizado que se llama el ciclo de Brayton, eh, por la cual he realizado esta presentación. Espero pueda ser entendida y que se la pasen bien y aprendan conmigo. Eh, para ello vamos a pasar a la presentación. Eh, la mayor parte de los dispositivos que producen potencia operan en ciclos, y el estudio de los ciclos de potencia es una parte importante de la termodinámica. Precisamente en este trabajo trataremos la base para los motores de turbina de gas del ciclo Brayton. Para facilitar el estudio de los ciclos se opta por crear el llamado ciclo ideal, en el cual se eliminan todas esas complicaciones que no permiten un análisis eficaz. Por lo tanto, se llega a alejar de la realidad, pero en una manera moderada. Es por eso que en este trabajo trataremos el tema de los motores de la turbina de gas llamado el ciclo de Brayton. Los ciclos que se efectúan en dispositivos reales son difíciles de analizar porque hay demasiadas variaciones y detalles que se deben tener presente paralelamente, y se complica bastante el ámbito. Para facilitar el análisis de los ciclos se optó por generar el denominado periodo ideal, en el que se eliminan cada una de aquellas complicaciones que no permiten un estudio eficaz. Por consiguiente, se llega a alejar de la verdad, sin embargo, en una forma moderada. Esto es un poco de cómo es que se desarrolló este ciclo y gracias a quién. Debido a nuestro desarrollo histórico que yo he tenido que profundizar mediante internet, mediante libros y lo demás. En 1840, James Prescott Joule planteó de manera teórica y formal el ciclo Brayton. Se limitó al ámbito teórico y termodinámico. Ya en 1870, propuesto por Brayton por primera vez para usarlo en el motor reciprocante que quemaba aceite desarrollado por él. En 1872, una vez delineadas las características del ciclo, el primer intento relevante por llevarlo a la práctica se produjo cuando Brayton patentó su Ready motor. Hablaremos un poco de lo que es el ciclo de Brayton, sacando conclusiones de lo que acabamos de escuchar ahora. El ciclo es un ciclo termodinámico que usa como fluido el trabajo de un gas y que está integrado por 4 procesos internamente reversibles. ¿Cuáles son estos procesos? El primero sería una comprensión adiabática isentrópica. Por segundo, tenemos el calentamiento en presión constante. Por tercero, la expansión isentrópica en turbina. El cuarto es el rechazo de calor a presión constante. Más adelante analizaremos más detalladamente. Vamos a hablar un poco de lo que se trata del ciclo Joule, o el ciclo Proud, o el ciclo Brayton, más conocido. El fluido del trabajo siempre se va a concentrar en un estado gaseoso en el ciclo Brayton. Como lo he explicado hace poquito, es un ciclo con aire, por lo tanto, el más gaseosado sería el aire. Se dice que es un ciclo abierto por ser mecánico, pero también más adelante vamos a ver un ciclo que va a ser cerrado. El gráfico plasmado, como ven acá en esta diapositiva, nos explica el diagrama de Brayton, donde la parte teórica estaría de color negro, como aquí podemos ver. La parte teórica sería esto, que serían procesos, y las partes de color azul sería la parte real, lo que verdaderamente pasaría. Lo que pasa es que el ciclo Brayton es un ciclo ideal, por lo tanto no es que suceda esto en realidad. Bueno, y todo esto está en función de la entropía y de la temperatura, como podemos ver en la gráfica. Nosotros en el ciclo de Brayton hemos trazado objetivos. Los objetivos del ciclo pues se cumplen en el día a día del labor cotidiano, y para eso hemos sacado objetivos que tiene el ciclo para poder analizarlos. Por ejemplo, el objetivo del ciclo Brayton de turbina de gas es convertir energía en forma de calor en trabajo, por lo cual su rendimiento se expresa en términos de eficiencia térmica. El objetivo del ciclo Brayton de turbina de gas es convertir energía en forma de calor en trabajo. Evaluar el desempeño de los ciclos de potencia gas para los cuales la sustancia de trabajo permanece como gas durante el ciclo completo. Analizar el funcionamiento del ciclo Brayton con interfriamiento, recalentamiento, regeneración, que eso vamos a hablar de ello más adelante. Analizar el funcionamiento del ciclo Brayton con regeneración, y analizar ciclos de potencia de gas abiertos y ciclos de propulsión de jet.
Eh, También tenemos aplicaciones. Las aplicaciones del ciclo Brayton, podemos decir que se obtiene trabajo que puede ser usado para generar electricidad. Este ciclo se usa mayoritariamente en las turbinas de gas. Las dos principales áreas de aplicación de la turbina de gas son la propulsión de aviones y la generación de energía eléctrica. En este caso ya lo estaríamos llevando a la vida cotidiana, a lo que se trataría de aviones, a lo que se trataría de energía eléctrica. El uso que nosotros tenemos de eso es constante. Cuando interesa maximizar el trabajo producido por la turbina para mover los generadores o las hélices de un avión, entonces cuando se aplica el ciclo de Brayton. Este es un ciclo con aire que es ampliamente utilizado en los motores de reacción de los aviones y en todas aquellas centrales termoeléctricas que no operan con vapor de agua. Eh, el ciclo tiene una cierta descripción, donde entra a tallar la admisión, la compresor, la cámara de combustión, la turbina y el escape. ¿Qué podemos decir de la admisión? El aire frío y a presión atmosférica entra por la boca de la turbina. Como ya hemos mencionado la turbina, pues vamos a hablar de ella. La turbina es el aire caliente que pasa por la turbina, a la cual mueve. En este paso, el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática de C hacia D. El compresor, el aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor movido por la turbina, puesto que esta fase es muy rápida. Se modela como una compresión adiabática, porque va de A hacia B. Ahora hablemos de la cámara de combustión. En la cámara, el aire es calentado por la combustión del queroseno. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isóbaro, que va desde B hacia C. Por último, tenemos el escape. El aire enfriado, pero a una temperatura mayor que la inicial, sale al exterior. Técnicamente, este es un ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que entra por la boca de la turbina, pero dado que si entra en la misma cantidad y a la misma presión, se hace la aproximación de suponer una recirculación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico consta de 4 procesos, en el cual van a estar enumerados de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, respectivamente viendo cada proceso. Por ejemplo, en el 1-2, que dice la comprensión, representa la comprensión isentrópica del aire, que se realiza en el compresor axial. Después pasamos a la transformación 2 a 3, que representa el proceso de combustión a presión constante, donde produce el aporte de calor, el Q suministrado, del medio al sistema debido a la oxidación del combustible inyectado en el punto 2. La transformación de 3 a 4 representa la expansión isentrópica de los gases de combustión que se desarrolla en la turbina. Esta expansión se realiza de forma que el gas no transfiera calor en el exterior y por eso no varía su entropía, por lo que disminuye el calor de gas. Después tenemos la transformación de 4 a 1, que ya sería el cierre del ciclo, el rechazo de calor a presión constante para llegar al estado. Esta etapa realmente no se da en un ciclo abierto, se vierte el fluido al ambiente y se inyecta al nuevo ciclo. Los 4 procesos del ciclo de Brayton se ejecutan en dispositivos de flujo estacionario, por lo tanto, deben analizarse como procesos de flujo estacionario. Cuando los cambios en las energías cinética y potencial son insignificantes, el balance de energía para un proceso de flujo estacionario puede expresarse por unidad de masa como el Q de entrada menos el Q de salida más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Por lo tanto, la transferencia de calor hacia y desde el fluido del trabajo es, por un lado, el calor de entrada, que sería igual a Q de entrada, es igual a la entalpía de 3 menos la entalpía de 2. Y por otro lado, el calor de salida, que sería la entalpía 4 menos la entalpía 1. Entonces, la eficiencia térmica del ciclo Brayton ideal, bajo las suposiciones de aire estándar frío, se convierte en la eficiencia térmica de Brayton, que sería el trabajo neto entre el calor de entrada. Este calor de entrada, al despejarlo, tendríamos que sería 1 menos el Q de salida sobre el Q de entrada. Al realizar ciertas operaciones y reemplazar de las dos ecuaciones de arriba, vamos a tener esta ecuación. Entonces, ¿qué nos lleva a decir que los procesos 1 y 2, 3 y 4 son isentrópicos? Por lo que la presión 2 es igual a la presión 3 y la presión 4 va a ser igual a la presión 1. Por tanto, la temperatura 2 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1.
E elevado a la K-1 sobre K. Esto va a ser igual a la presión 3 sobre la presión 4. El K-1 sobre K elevado a la K-1 sobre K va a ser igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 4. Al sustituir estas ecuaciones en la relación de eficiencia térmica y al simplificar se obtiene que la eficiencia térmica de Brayton será igual a 1 menos 1 sobre la relación de presiones elevado a la K-1 sobre K, donde la relación de presiones sería P2 sobre P1. Es la relación de presión y K es la relación de calores específicos. A continuación, lo que es el análisis de energía para lo que a continuación vendría siendo la resolución de problemas. El análisis de energía. El análisis de energía para el proceso en general, pues tendríamos que la energía que entra menos la energía que sale es igual al cambio de energía del sistema, como ya hicimos que un ciclo cerrado, la energía al final y al inicio del ciclo es la misma. Por lo tanto, este cambio de energía es cero. Energía que entra es esta energía que sale. Es por esto que aquí podemos notar un error. Aquí debería de ser menos. Tendríamos que el trabajo neto pues sería la diferencia del de salida menos el de entrada. O bien, si hacemos esta diferencia en esta ecuación, pues obtendríamos que menos Q es el trabajo neto y lo que también podríamos obtener en potencia si lo multiplicamos por el flujo. Si nosotros consideramos calores específicos, variables, siglas, tenemos que hay dos procesos y centros. Picos. Recordemos que para el calor específico variables, las relaciones y centros picos, por ejemplo, podemos llevarlas hacia una ecuación. Ahora vamos a hablar de lo que sería el ciclo cerrado y el ciclo abierto. Vamos a ver de qué constan esos dos ciclos y de qué tratan. Viendo la gráfica del ciclo cerrado, el ciclo cerrado de Brayton, el medio de trabajo, por ejemplo, el helio, recircula en un circuito, el gas expulsado de la turbina se reintroduce en el compresor. En estas turbinas generalmente se usa un intercambiador de calor, una combustión externa, y solo el medio limpio sin productos de combustión viaja a través de la turbina de potencia. El ciclo cerrado de Brayton se utiliza, por ejemplo, en turbinas de gas de ciclo cerrado y reactores de alta temperatura y refrigerados por gas. Hemos mencionado la combustión interna y pues existe también la combustión externa. Vamos a hablar de lo que se trata la combustión interna. La mayoría de las turbinas de gas son motores de combustión interna. En estas turbinas la alta temperatura se logra quemando la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. En las turbinas de combustión externa, en estas turbinas generalmente se usa un intercambiador de calor y solo el medio limpio y sin productos de combustión viaja a través de la turbina de potencia, dado que las palas de la turbina no están sujetas a productos de combustión. Se pueden utilizar combustibles de menor calidad y por lo tanto serían más baratos. Estas turbinas suelen tener una eficiencia térmica menor que las turbinas de combustión interna. Ahora vamos a hablar de lo que se trataría el ciclo abierto. Los productos de combustión y los gases se expanden en la turbina a presión cercana a la atmosférica, motores que producen energía mecánica o eléctrica, o la presión requerida por los motores a reacción. El ciclo abierto de Brayton significa que los gases se descargan directamente a la atmósfera. Como punto 2 tenemos el diagrama de presión y volumen. Como último punto también tenemos el diagrama de temperatura y entropía. El S sería un constante proceso isentrópico, el P es un constante proceso isóbaro, el Q de entrada sería un calor aportado al sistema y el Q de salida el calor cedido por el sistema. Vamos a ver ahora lo que sería la turbina de gas. ¿Qué podemos decir acerca de la turbina de gas? Una turbina de gas es una turbomáquina motora cuyo fluido de trabajo es un gas. Turbinas de combustión interna, como ya hemos hablado antes, aquí se mencionan en las turbinas con combustión externa. Pero ¿de qué se trata? Se utiliza como centrales estacionarias que producen energía eléctrica. Gas también se utilizan con las centrales eléctricas de vapor, que en el lado de la alta temperatura formando un ciclo dual. Ahora vamos a ver lo que sería el primer ejemplo de las variantes del ciclo de Brayton. El ejemplo 1 sería nos dice, supongamos que una eficiencia de compresor del 80% y una eficiencia de la turbina del 85% determine la relación de trabajo de retroceso, la eficiencia térmica y la temperatura de salida de la turbina del ciclo de la turbina de gas.
Para esto vamos a fijarnos en la gráfica. Una explicación para esto sería que para las eficiencias especificadas del compresor y la turbina se determinarán la relación de trabajo-retroceso, la eficiencia térmica y la temperatura de salida de la turbina. Un análisis viendo la gráfica, el compresor como el de la turbina se determinan utilizando definiciones de las eficiencias de compresión y de turbina. Para eso vamos a utilizar ecuaciones. Por ejemplo, para el apartado A vamos a hallar el compresor, pues el trabajo del compresor de entrada, que sería igual al el trabajo del compresor sobre la eficiencia del compresor. Entonces va a ser igual a 244,16 kilojoules sobre kilogramos sobre 0,80, que es dato del problema. Eso nos daría un valor que sería 305,20. Ahora, también tenemos la turbina, que hallaríamos su trabajo de la turbina de salida, que sería la eficiencia de la turbina por el trabajo de salida, que sería 0,85 por 606,60 kilojoules sobre kilogramos. Y ahora que ya tenemos los dos trabajos, tanto del compresor y de turbina, vamos a llegar a una relación. Esa relación nos daría como valor 0,592. Ahora, tenemos B, que sería el aire que desprende. O sea, es decir, en este caso el compresor consume 59,2 en el anterior apartado, por ciento del trabajo producido por la turbina, arriba de 40,3%. Este aumento se debe a las irreversibilidades que ocurren dentro del compresor y de la turbina. Ahora ve, en este caso, el aire del compresor a una turbina o una temperatura y entalpía más altas, las cuales son determinadas a partir de el trabajo eh, de compresor de entrada, que sería la entalpía 2 menos la entalpía 1. Ahí obtenemos el valor del trabajo, entonces tendríamos el valor de la temperatura, que sería 598 Kelvin. Después pasaríamos a calcular el Q de entrada, que sería la entalpía 3 menos la entalpía de 2A. El 2A viene a pertenecer, gracias que en la gráfica nos vienen un 2A, un 4A y un 4S. Entonces aquí vamos a hallar un valor del Q de entrada y después procedemos a hallar el trabajo neto, que sería el trabajo salida menos el trabajo de entrada. Esos valores ya los tenemos, ya los hemos conseguido, entonces nos va a arrojar un resultado. Ahora, para hallar la eficiencia térmica, como anteriormente he dicho, era una fórmula que se trataba del trabajo neto sobre el Q de entrada. Ya tenemos los dos datos, entonces los pasamos a dividir y tenemos un 26,6%. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es que las irreversibilidades que ocurren dentro de la turbina y el compresor hacen que la eficiencia térmica de la central descienda de 42,6 a 26,6%. En este ejemplo se muestra qué tan sensible es el desempeño de una central eléctrica de turbina de gas respecto a las eficiencias de compresor y de turbina. De hecho, las eficiencias térmicas de las turbinas de gas no alcanzaron valores competitivos hasta que se hicieron mejoras significativas en su diseño y en el de los compresores. Ahora vamos al C. ¿Qué nos dice C? La temperatura del aire en la salida de la turbina se determina a partir de un balance en la energía de turbina. El trabajo de la turbina de salida vendría a ser el H3 menos el H4A. Hallando el valor y basándonos en una tabla 17, vamos a hallar que la temperatura de 4A sería 853 Kelvin. Ahora, tenemos un ejemplo 2 de un ciclo ideal simple. ¿Qué nos dice el ejemplo 2? Una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton tiene una relación de presión de 8. Como dijimos anteriormente, la relación de presión casi siempre te los dan en los problemas, al igual que el K, que casi siempre vendría a ser un 1,4. Siempre van a ser, o casi siempre van a ser datos del problema. La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine cuáles son esas suposiciones. Ahorita se las voy a decir. Las suposiciones vendrían a ser que existen condiciones estacionarias de operación. Esa sería una. La segunda, son aplicables las suposiciones de aire en estándar. La tercera, los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes. Y la cuarta, se considera la variación de los calores específicos con la temperatura. Vamos a hallar un análisis de lo que nos piden en el problema y en el diagrama de temperatura y entropía del ciclo de Brayton ideal descrito se muestra en la figura.
en la que se observa que los componentes involucrados en el ciclo son dispositivos de flujo estacionario. Ahora vamos a pasar con A. En A las temperaturas del aire, eh, en A las temperaturas del aire en la salida del compresor y la turbina se determinan de las relaciones isentrópicas de un proceso de 1 a 2, que sería una comprensión isentrópica de un gas ideal. Con una temperatura de 300 Kelvin vamos a hallar una cierta entalpía y por ende una presión relativa a 1. Gracias a eso podemos aplicar la ecuación que nosotros ya hemos demostrado anteriormente, que sería la presión relativa va a ser igual a la relación de presiones por la otra presión relativa. Entonces ya como el dato del problema que la relación de presiones es 8, vendría a multiplicarse por la presión relativa que hemos hallado. Entonces eso nos da una temperatura de 540 Kelvin a la salida del compresor, obviamente. Y eso nos brinda otra nueva entalpía. Dado esa nueva entalpía, entonces nosotros procedemos al proceso de 3 a 4, que sería una expansión isentrópica de un gas ideal, ahora con la temperatura de 1300 Kelvin y una entalpía de 1395,97 kilojoules sobre kilogramos, con una nueva presión relativa 3. Ahora aplicamos nuevamente el proceso, pero ahora se invierte la relación de presiones. Y al invertirse nos da una nueva temperatura que es 700 Kelvin a la salida de la turbina. Ahora pasamos al B. En el B vamos a hallar el trabajo de comprensión de entrada y el trabajo de comprensión de entradas, tanto de turbina como de compresor. Una vez halladas esos dos valores, ahora vamos a hallar una relación, como en el problema pasado también lo hallamos, y esta relación nueva sería 0.403. Eh, y ahora pasamos al apartado C. En el apartado C vamos a hallar un Q de entrada, que sería la diferencia de entalpía de 3 a 2. Entonces, una vez hallados esos valores, vamos a hallar el Q de entrada, que el Q de entrada también se podría denominar como un trabajo neto. Entonces, ya teniendo esos dos valores, eh, vamos a hallar la eficiencia térmica, que nos da un 42,6%. ¿Qué nos quiere decir ese 42,6%? Eh, es decir, que 40,3% de la salida del trabajo de la turbina se emplea eh, para activar el compresor. Por lo tanto, la eficiencia térmica del 42,6 también se puede determinar de otra manera, como la podemos ver abajo, que dice que la eficiencia térmica también podría determinarse por 1 menos Q de salida menos Q de entrada. El Q de salida también se podría hallar, dado que el Q de salida va a ser la última fase del proceso, o sea, la parte que lo cierra. Entonces sería la entalpía 4 menos la entalpía 1. Ahora vamos a hablar acerca de un problema. eh, Vamos a hablar de este problema. ¿Qué nos dice el ejemplo 2 de un ciclo ideal simple? Un ciclo termodinámico de Brayton estándar opera con aire que entra en el compresor a 0,95 bar y 295 Kelvin. La relación de presiones es igual a 6 y el aire que sale de la cámara de combustión es de 1100 Kelvin. El primer paso sería identificar los datos, dado que en el primer proceso va a haber una presión y una temperatura, pero ya cuando pasa por la cámara de combustión va a haber una temperatura 3 que va a ser muy distinta a la cual empezó. Entonces, ¿cómo podríamos eh, empezar con la resolución de este problema? Eh, es, Vamos a establecer el segundo paso. Para el ítem A nos piden el trabajo de la entrada del compresor y nosotros tenemos la ecuación número 1, que sería igual al flujo mágico por la diferencia entre las entalpías de la salida de entalpía 2 menos la entalpía 1. En este caso, como no nos dan el flujo, vamos a calcular el trabajo de la entrada del compresor por cada unidad de kilogramo. En este caso solo va a ser la diferencia entre la entalpía 2 menos la entalpía 1. Para ello establecemos la ecuación número 2. La relación de presiones está dada por la ecuación número 3. De la ecuación número 3 nosotros despejamos y obtenemos la presión relativa 2 igual a 6 veces la presión relativa 1. En este caso la ecuación número 4. Entonces nosotros, ¿para qué hacemos esto? Nosotros tenemos que determinar la entalpía H2 y H1. Para ello nosotros determinamos primeramente la presión reducida 1.
Para ello, nosotros tenemos el dato de la temperatura, que es 295 Kelvin. En este caso, en la tabla que vamos a utilizar, que se llama termodinámica de Bohr, y para ello tenemos una imagen referencial en la parte inferior derecha. Esa imagen en referencia al que mostramos se encuentra en el apéndice del libro de termodinámica de Bohr, que la podemos ver en la bibliografía de este PPT. Entonces, vemos que las propiedades del aire en dicha tabla, con una temperatura de 295 Kelvin, que es la entrada del compresor, determinamos que la presión reducida de 1, en este caso observamos en la tabla, que nos da un valor de 1.3068. Y con este valor también determinamos la entalpía número 1, que en este caso sería 295.17 kilojoules por cada kilogramo. En este valor de la presión reducida a 1 lo podemos reemplazar en la ecuación que tenemos con un valor de 7.84, 84.1. Lo que nos faltaría sería determinar la entropía número 2. Y también vamos a calcular de paso la temperatura de 2 de salida del compresor. En este caso, podemos ingresar con el valor que hemos determinado, que es la presión relativa 2, de 7.841. Con ese valor ingresamos en la tabla y ubicamos que se encuentra entre 7.824 y 8.411. Entonces, para ello vamos a interpelar en ese rango. Y nos gustaría obtener la temperatura y observar que la entalpía que sale de 4.900, de 492.7, que vendría a estar acá, y la temperatura 490 Kelvin, solamente se asigna una interpolación inicial. Determinados valores de la ecuación 2, vamos a terminar el trabajo de entrar en el compresor para terminar el sistema en este caso. Ya tenemos que uno sale de que el trabajo de entrar al compresor es un valor de 190, 197.5 eh, por cada kilojoules. Ahora bien, ahora para el ítem B nos pide que terminemos el trabajo realizado a la salida de la turbina. Para ello nosotros terminamos que la ecuación número 5 y solamente quedaría encontrar la central, pues de 3 a 4, en este caso observamos que la imagen en la entalpía 4 corresponde a la salida de la entalpía 3. Al entrar en la turbina, entonces, del mismo modo, como ya se tuvo la relación de presiones, en este caso, la turbina va a ser igual a la presión reducida de 3 entre la presión reducida de 4. Para ello, nosotros vamos a determinar la presión relativa a 4 y la presión relativa a 3. Se puede determinar con la temperatura que nos han dado, en este caso la temperatura 3, que es igual a 1100 Kelvin. Podemos observar en la imagen del medio donde una parte resalta que la temperatura vale 1100 Kelvin en la temperatura que ingresamos a la tabla, y determinamos que esa temperatura de entalpía del número 3 vale 1161.1 kilojoules eh, por cada kilogramo, y una presión relativa igual a 167.1. Ahora, como tenemos la presión relativa, podemos despejar la ecuación número 6, la presión relativa a 4, y reemplazamos al reemplazar obtenemos un valor de 27.85, que es un apéndice de esta tabla que nosotros estamos mostrando. Buscamos la presión relativa número 4 y ese valor aproximadamente se encuentra entre 27.29 y 28.8. En la tabla pequeña de abajo, otra vez en este rango tenemos que interpolar interpretando determinada la entalpía número 4, que es un valor de 706.5, salida de la turbina, que en este caso sería 1161.1. Eh, en este caso, para el ítem, tenemos que el trabajo de la turbina es un valor de 554.6. Ahora, por último, nos pide el ítem que determinamos la eficiencia térmica del ciclo. Eh, en este ciclo, en este caso, se determina el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Todo esto dividido entre calor entrante. En este caso, el calor entrante es el calor que se produce de la cámara de combustión. Hallamos primeramente el calor entrante. En este caso, es igualdad entre la entalpía 3 interpelado, y como esos valores hemos determinado anteriormente, será un valor de 660. 668.4 por cada kilogramo, y la eficiencia térmica solamente la reemplazamos con la ecuación y nos sale un valor de 0.385, que vendría a ser 38.5% de eficiencia. Bien, esto sería todo.
Ahora vamos a hablar del ciclo regenerativo. El ciclo regenerativo en ocasiones se presenta que la temperatura de los gases a la salida de la turbina en el ciclo de Brayton es mayor que la temperatura del aire a la salida del compresor. El ciclo regenerativo aprovecha esta diferencia de temperaturas para transferir a un regenerador o un intercambiador de calor, energía térmica de los gases que salen de la turbina al aire que sale del compresor. Ejemplo 1. Determina la eficiencia térmica de la turbina de gas descrita si se tiene un regenerador con una eficacia del 80%. Bueno, acá vamos a ver que en el diagrama de temperatura y entropía nos muestra de que primero se determina la entalpía del aire a la salida del regenerador, empezando por la eficacia. O sea, la eficacia va a ser la diferencia de entalpías en cada proceso. Como hemos visto y gracias al dato del problema va a ser 0,80. Entonces nosotros vamos a ir reemplazando datos y los que nos vendría a salir la entalpía 5, que sería un valor de 825,37. Por lo tanto, vamos a calcular el calor de entrada. El calor de entrada se va a hallar dada la diferencia de la entalpía 3 menos la entalpía 5 que nos podemos dar cuenta acá, que va de 3 a 5. Entonces, una vez hallado eso, vamos a hallar la eficiencia térmica. La eficiencia térmica se haya ya dicho antes con el trabajo neto sobre el Q de entrada, que nos da un aproximado de 36,9%. Esto representa un ahorro de 220 kilojoules. De los requerimientos de entrada de calor, la adición de un regenerador en el que se supone que no hay fricción, no afecta la salida del trabajo neto de tal manera en que la eficiencia térmica vendría a ser a 36,9%. Comentario. Observamos que la eficiencia térmica de la turbina de gas ha ascendido de 26,6 a 36,9% como resultado de la instalación de un regenerador que ayuda a recuperar algo del exceso de energía de los gases del escape. Ahora vamos a hablar de lo que sería el ciclo de Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. ¿Qué podemos decir acerca de ellos? La eficacia de un motor de Brayton puede ser mejorada de las siguientes maneras, con estos tres procesos. El proceso 1 sería el interenfriador. ¿Qué es eso? El fluido del trabajo después de pasar a través de una primera etapa de compresión pasa por un interenfriador y por una segunda etapa de compresión antes de ingresar a la cámara de combustión. Después va a seguir un recalentamiento. El fluido de trabajo se expande a través de turbinas, luego pasa a través de una segunda cámara de combustión antes de expandirse a la cámara o expandirse a la presión ambiente a través de un sistema final de turbinas. Después seguiría la regeneración. Los gases calientes que salen de la turbina pasan por un intercambiador de calor para precalentar el fluido que ingresa a la cámara de combustión. Ahora, vamos a ver un ejercicio acerca del ciclo de Brayton con interfriamiento y recalentamiento y regeneración. ¿Qué nos dice este problema? En este problema nos dice que un ciclo de turbina de gas ideal con dos etapas de compresión y otras dos de expansión tiene una relación de presión total de 8. En cada etapa del compresor entra aire de 300 Kelvin y en cada etapa de la turbina entra 1300 Kelvin. Determine la relación del trabajo de retroceso y la eficiencia térmica de este ciclo de turbina de gas. En el A nos dicen que no hay regeneradores y en B nos dan que hay un regenerador eficaz con ideal y con la eficaz de 100%. O sea, ¿eso qué quiere decir? De que se tiene un ciclo de turbina de gas ideal con dos etapas de compresión y dos de expansión. Se determinarán la relación del trabajo de retroceso y la eficacia térmica de este ciclo de turbina de gas para los casos en los que no hay regeneradores y de regeneración máxima. Pues procedemos a hacer las suposiciones que serían las que existen condiciones estacionarias de operación, son aplicables las suposiciones de aire estándar, los cambios de las energías cinéticas de potencial son insignificantes. Al analizar el diagrama de temperatura sobre la entalpía del ciclo de la turbina de gas descrito, se observa que el ciclo involucra dos etapas de expansión y dos de comprensión y regeneración. Para comprensión y expansión de dos etapas, la entrada del trabajo se minimiza, mientras que de la salida del trabajo se maximiza.
cuando ambas etapas del compresor y de la turbina tienen la misma relación de presión. Por lo tanto, la presión 2 sobre la presión 1 va a ser igual a la presión 4 sobre la presión 3. Y esto va a ser igual a la raíz de 8, sería 2.83. Lo mismo pasa consiguiendo con P6 y P7. El aire entra Ahora, el aire entra en cada etapa del compresor a la misma temperatura y cada etapa tiene la misma eficiencia isentrópica, 100% en este caso. Por lo tanto, la temperatura, así como la entalpía del aire, a la salida de cada etapa de compresión será la misma. Un argumento similar se puede usar para la turbina. Por consiguiente, a las entradas y a las salidas tendríamos que las temperaturas y las entalpías van a ser iguales. Bajo estas condiciones, eh, la entrada de trabajo en cada etapa del compresor será la misma y también la salida del trabajo en cada etapa de las turbinas. Ahora, en A, ¿qué podemos hallar en A? En A nos dice, en ausencia de regeneración, la relación de trabajo de retroceso y la eficiencia térmica se determinan a partir de los datos de la tabla. Como la temperatura 1 es 300 Kelvin, la entalpía 1 va a ser 300.19 y la presión relativa va a ser 1.386. Realizamos las operaciones que ya hemos hecho antes en otro ejercicio y multiplicamos la relación de presiones por la presión relativa a 1. Eso nos da un valor que ese valor va a tener una nueva temperatura y va a tener una nueva entalpía. Ahora pasaremos a la presión siguiente, que sería la presión 7, que prácticamente será lo mismo, pero esta vez se invierte en la relación de presiones y nos dan nuevos valores. Entonces, trabajando con eso, hallaríamos ahora los trabajos. Cada trabajo y cada eficiencia depende del trabajo y la eficiencia térmica. Una vez halladas las dos eficiencias, que vendrían a ser 30.4% y 35.8%, ya eso sería casi todo el problema. Ahora la B. ¿Qué nos dice la B? En la B, eh, bajo las suposiciones del aire estándar, tendríamos que la entalpía 2 vendría a ser igual a la entalpía 3 y así sucesivamente. La entalpía 4 va a ser igual a la entalpía 1. Entonces, la entrada de calor y la eficiencia térmica en este caso son el Q de entrada va a ser igual al Q de, de primario más el Q de recalentamiento. Eso sería la diferencia de entalpía 6, 5, 8 y 7. Reemplazamos los valores y tendríamos un Q de entrada. Dado que ya sabemos el valor del trabajo neto, lo vamos a reemplazar para hallar la eficacia térmica. Entonces nos va a salir un 69.6%. Pese a todo lo que hemos visto anteriormente, ya podemos concluir de que el ciclo de Brayton es un ciclo de potencia de gas y es la base de la turbina de gas. Tiene como funcionalidad cambiar energía que está a modo de calor a potencia. Este podría ser operado en numerosas modalidades, así sea abierto o cerrado. Hay maneras de optimizar su rendimiento. Una forma de mejorar este ciclo es la regeneración utilizando parte de la energía desechada para calentar los gases que dejen el compresor y así minimizar la transferencia de calor solicitada por el periodo. Para el mejor análisis de los ciclos de potencia se usa una forma idealizada de los mismos en la que se eliminan ciertos puntos de vista para no complicar su argumento. En estas maneras de estudio todos los procesos son reversibles. Y como último, pasaremos a tener la bibliografía. Espero que hayan llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias por haber estado presente en esta clase. Espero que el tema haya quedado claro. Muchas gracias a ustedes por escuchar.